bienvenidos. Muchas gracias a todos por su asistencia. Va a tener lugar la apertura de esta jornada de Vigo ante su futuro a cargo de don Abel Osada Álvarez, concejal de Empleo y Economía del Ayuntamiento de Vigo. Tiene la palabra. Bien, buenos días. Primero agradecer, como siempre, a la Fundación Provigo el trabajo que realiza en este ámbito de la reflexión sobre la economía y el futuro, ¿no?, de la ciudad. Trasladar también una disculpa del alcalde, que por problemas de agenda pues hoy no puede estar aquí con ustedes. Y bueno, yo voy a ser muy breve, únicamente dos ideas en relación con la oportunidad del tema y con la oportunidad de la reflexión. Yo creo que siempre es interesante reflexionar, pero sobre todo lo es cuando las incertidumbres son mayores o cuando, por decirlo de alguna manera, los comportamientos atípicos son mayores, ¿no? Y yo creo que hay dos cosas o dos cuestiones absolutamente relevantes en términos de incertidumbre o de dificultad de explicación o de comprensión, ¿no? Para los que sean economistas, bueno, la primera es bastante evidente. La teoría económica clásica pues no funciona en términos de explicación de lo que está ocurriendo a nivel macro en el conjunto del planeta y desde luego en las economías de la OCDE, tipos de interés cero e inflación prácticamente cero. En el caso de la Unión Europea, 0,7% interanual, en España 0,1%. Bueno, pues rompen con todo lo que, no sé qué diría Keynes o los macroeconomistas, insisto, más ortodoxos ante esta situación, pero lo cierto es que se está produciendo, ¿no? Y esto introduce indudablemente un elemento de distorsión. Esto en lo estrictamente económico. Claro, lo estrictamente económico nunca está desvinculado de lo político, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y al lado de estas incertidumbres macroeconómicas o de estas dificultades de explicación macroeconómicas, pues tenemos un problema geopolítico muy grave. Basta con coger el periódico o ver las noticias para ver pues esta especie de oleada de crisis de tipo político que están ocurriendo en países diferentes con regímenes diferentes. Por un ejemplo, América Latina, entre Bolivia y Chile, pues probablemente el diseño político económico de estos dos países era absolutamente divergente durante al menos 2 décadas. Y sin embargo el resultado en este momento pues es un resultado similar de una conflictividad social que está pues afectando mucho. Y en el caso de la Unión Europea, pues evidentemente el Brexit está ahí. El Brexit es lo más mediático, por decirlo de alguna manera, y en términos económicos probablemente lo más impactante. En términos políticos probablemente hay otros desequilibrios entre el este y el oeste, entre el norte y el sur, que habría que considerar. Y por lo tanto, en este contexto, insisto, bueno, no sé si a lo mejor parezco un apóstol de esa ciencia lúgubre que llamábamos a la economía, pero la verdad es que las incertidumbres están ahí y por lo tanto yo creo que todo lo que sea pues pararse a pensar qué estrategias se pueden desarrollar, desde lo local en un momento en el que, por lo menos en el discurso de la macropolítica, pues lo global manda, es muy interesante. Y este es el papel de la Fundación Provigo, en la opinión del Ayuntamiento, y por lo tanto, pues animarlo a que continúe, animar al vino, animar a la Fundación a que continúe en esta línea. Yo, en principio, nada más, me gustaría quedarme un tiempo, pero bueno, la verdad es que es un poco complicado por la mañana. Hay que perseguir papeles, que también forma parte de la política económica de la administración. Nada, pues dar por inauguradas las jornadas o la jornada y insisto que la reflexión siempre en tiempos de incertidumbres es fundamental. Gracias.
Bueno, unas breves palabras a modo de introducción a esta jornada sobre retos y oportunidades de la internacionalización de la empresa. Comentar que en los últimos 20 años el proceso de globalización a través de los canales comerciales, los flujos migratorios, así como la integración financiera, ha avanzado muy rápidamente. La integración comercial, en particular, experimentó un fuerte impulso desde finales de los años 80 hasta la crisis financiera. Años durante los cuales redujeron de forma importante, se redujeron los aranceles y se internacionalizaron los procesos de producción. Esta apertura comercial ha mejorado la asignación global de los recursos y ha elevado la productividad de las empresas nacionales, estimulando la inversión y el crecimiento del Producto Interior Bruto. Los flujos migratorios también han favorecido el crecimiento en las economías receptoras. Y en el caso de los flujos financieros, el impacto económico ha dependido de las características del país receptor y de la naturaleza de los propios flujos. Así, por ejemplo, la inversión extranjera directa ha estimulado más el crecimiento que las entradas de deuda. Con respecto a Galicia, entrando ya en materia y refiriéndonos inicialmente a la inversión extranjera directa, hay que reconocer su limitada capacidad para captar inversión extranjera y las cifras, con pequeñas oscilaciones, siguen siendo demasiado insignificantes en los últimos años. En octubre del año 2017 entró en vigor la nueva Ley de Implantación Empresarial de la Xunta de Galicia, un marco que pretendía favorecer la llegada de empresas a la autonomía, pero que inicialmente no parece haber cumplido su objetivo totalmente. En relación al comercio exterior, a lo largo de los últimos 20 años, las exportaciones de Galicia se han incrementado a un ritmo constante, creciendo un 175% entre los años 2000 y 2018. Así, en el año 2018, el volumen de las exportaciones gallegas ascendió a un total de 22.862 millones de euros. Esto supone una tasa de cobertura del 120%. En cuanto a las importaciones, estas han crecido en el mismo periodo un 114%, alcanzando los 19.058 millones de euros en el año 2018. La tasa de cobertura ha alcanzado también un 120%, si bien está en una senda descendente desde el año 2016 a estas fechas. Esto es debido a que las tasas interanuales de crecimiento de las exportaciones son inferiores a las tasas interanuales de crecimiento de las importaciones. Estos progresivos incrementos de las ventas de empresas gallegas en los mercados exteriores muestran una economía que amplía su base exportadora y que está cada vez más abierta al exterior. Si bien existe un elevado grado de concentración en ciertos grupos arancelarios, en el año 2018, 6 grupos arancelarios absorbían el 79,1% del total exportado y el 83% del importado. Por todo lo anterior, y gracias a un crecimiento superior a la media española, la participación de Galicia en el conjunto de las exportaciones nacionales ha aumentado a un ritmo creciente a lo largo de los últimos años, pasando de representar el 4,75% en el año 1990 a prácticamente el doble, el 8,02% en el año 2018. Pero a pesar de esta positiva evolución, desde el punto de vista global, existen diversos riesgos que son relevantes para el escenario económico mundial en los próximos años, que supondrán una reversión del proceso de apertura internacional y un aumento de las barreras transfronterizas, sobre todo las comerciales, lo que afectará por descontado también a la propia economía gallega. Estamos al comienzo de una nueva desaceleración de la economía, que se verá agravada en los próximos años. La principal amenaza al libre comercio a nivel internacional derivará de las recientes tendencias proteccionistas de la Administración de Estados Unidos. Y a escala europea, uno de los eventos que contribuirán al incremento de las barreras será el que ya ha comentado Abel Losada, el consabido Brexit. Como reflexión final, para que este pasado crecimiento se traduzca en un aumento permanente de las exportaciones,
Las empresas que ya exportan deben seguir ahondando en la diversificación de sus ventas en el exterior y las nuevas empresas exportadoras deben mantener e impulsar su actividad exportadora. Para no extenderme más y poder profundizar en todo lo anterior, contamos hoy en estas 17ª jornadas Vigo ante su futuro con la participación de los siguientes ponentes: doña Débora Ramón de Iglesias, directora del Departamento de Internacional y responsable del programa Vía Exterior del Consorcio de la Zona Franca; don Sergio Prieto López, director territorial de Comercio en Galicia del ICES España Exportación e Inversiones; con don Pablo Cabanelas Lorenzo, coordinador del Máster Universitario en Comercio Internacional de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de la Universidad de Vigo; y esperamos también a don Gabriel Gómez Zelaya, director general de la empresa Marine Instruments. Y sin más preámbulos, gracias por su atención y doy paso a doña Débora Ramón de Iglesias, de Zona Franca. Mira, ¿me podéis dar, por favor, el pasapáginas? Porque si no... ¿Me oís? Sí. Un momentito. Estás aquí. Ya está. A ver. Ay, Dios mío. Así. Bien. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a la Fundación Provigo por darnos la oportunidad de compartir nuestras ideas sobre las estrategias que tenemos que desarrollar en temas de internacionalización. Yo, desde el Consorcio de la Zona Franca, lo que quiero primero es un poco centrar cuáles son nuestra participación en todo lo que es el apoyo a la internacionalización. Como yo creo que todo el mundo ya sabe, el Consorcio de la Zona Franca, desde sus orígenes, tiene como un objetivo central y fundamental el apoyar la internacionalización de toda su área de influencia, de la economía de toda su área de influencia. Y como tal lo hemos hecho de una forma muy rotunda en 1957, cuando conseguimos la instalación de Citroën en aquel momento en nuestra ciudad. Eso cambió completamente lo que es el panorama de la economía de Vigo y de Galicia. Entonces, nosotros, a lo largo de todos estos años, hemos desarrollado también estrategias para apoyar los procesos de internacionalización de las empresas. Y yo lo que quería hablar ahora es qué nos ha llevado a desarrollar los programas que estamos implantando en este momento. Nosotros, los programas de internacionalización los centramos en apoyar la mejora del management de las empresas pequeñas. Y entonces voy a ir analizando un poco la situación que estamos en Pontevedra y en Galicia para explicar cómo hemos llegado hasta esta situación. Yo creo que no vamos a insistir más en lo que ya dijo tanto el presentador Abel Losada como el anterior introductor de este evento, ¿no? Nosotros en este momento estamos en un cambio de paradigma, o por lo menos eso es lo que nos quieren hacer creer. Y entonces vemos que en la prensa internacional se está alarmando sobre lo que está ocurriendo con el comercio internacional. Hasta al finales del siglo XX y principios del siglo XXI, básicamente el comercio era un comercio internacional de abrir mercados. Se bajaban barreras, se bajaban aranceles y se facilitaba el comercio internacional porque, como decían antes, mejoró y era la única vía de ver la mejora de la economía internacional y del crecimiento de los países. Y, de hecho, se consiguió. En este momento, desde hace unos años, han empezado como fuerzas extrañas a cuestionar este tipo de paradigma y empiezan a introducir variables del tipo restrictivo, a introducir aranceles, por ejemplo, entre China y Estados Unidos, introducir también dentro de Estados Unidos, Canadá y México también ampliar las barreras y, en concreto, entre Europa y Estados Unidos también hay temas de aumento en aranceles. Por ejemplo, se estaba hablando de los temas del vino, que pueden afectarnos muchos a nosotros. ¿Qué está ocurriendo en general? Está habiendo un cambio que las empresas tienen que prepararse para afrontarlo y prepararse para ser capaz de lidiar en este entorno que está modificándose.
Yo quería hacer un repaso, aunque ya realmente casi todos lo dijeron, sobre lo que es la balanza comercial en Galicia. Como veis, en estas gráficas tenéis tanto las exportaciones, que son en azul, y las importaciones en rojo. Y de los últimos 10 años, las exportaciones han crecido muchísimo. Pero estos gráficos hay que analizarlos con un poco más de detalle. Por una parte, vemos que con relación al volumen de exportaciones, Galicia tiene casi un 8% del total español. Sin embargo, en cuanto al número de empresas que exportan, solamente un 4,5% del total español. Eso nos da claves, y nos da claves también con relación a lo que se estaba diciendo antes. Las exportaciones y la internacionalización de las empresas en Galicia está muy concentrada. Está concentrada fundamentalmente en el sector textil, con una empresa tractora muy potente, Inditex, y en el sector de la automoción, con una empresa tractora muy fuerte, por supuesto, PSA Citroën. Y el resto de las empresas gallegas son empresas muy pequeñas, con poca dimensión y con poco músculo para poder, abordar procesos de internacionalización que sean realmente exitosos. Aquí también veis, por ejemplo, que es una cosa interesante, la provincia de Pontevedra, que la provincia de Pontevedra, por primera vez desde hace 20 años, las exportaciones están siendo más bajas que las importaciones. Yo creo que aquí ha ocurrido un factor puntual de que PSA estaba preparándose para incrementar en este año y los próximos años su producción, y aquí tendremos, lógicamente, un aumento de las exportaciones en los años siguientes. Una cosa interesante también que nos está pasando es que, fijaros, las proporciones de los sectores productivos de las empresas exportadoras. En los últimos años se han disparado el sector servicios y ha bajado el sector industrial. También es un perfil diferente con relación a los años anteriores. Y yo lo que quería centraros, para justificar realmente qué es lo que nosotros hacemos, en las conclusiones de un estudio que hizo el Departamento de Ardán, que es de informes económicos, con la Universidad de Vigo, en concreto con Patricio Sánchez y Santiago Lago, en el que se hacen una encuesta a empresas para analizar cuáles son los obstáculos que las empresas perciben que tienen para su proceso de internacionalización. Y vamos viendo cómo, de forma interesante, lo que consideran la falta de apoyo financiero, que es lo que va en rojo, va descendiendo. Nosotros, como consorcio de la Zona Franca, no podríamos en este apartado ayudar a las empresas en su proceso de internacionalización. Sin embargo, sí en los otros tres, que vemos que son los que ocupan casi el 80% de los obstáculos que ven las pymes para su proceso de internacionalización. Por ejemplo, dicen que tienen dificultad para competir porque les falta preparación, igual que están centradas en los mercados locales. Es decir, hay que hacer un proceso de preparación del equipo gestor de las empresas para que realmente se preparen para salir fuera. Y eso lo detectan ellas mismas. Entonces, esto nos hace ver al Consorcio de la Zona Franca la necesidad de hacer programas específicos de preparación de las pymes para acceder a mercados exteriores. Y en este intento estamos trabajando y ya hemos desarrollado todos estos programas. Tenemos lo que se llaman ahora aceleradoras, y tenemos en este momento una aceleradora multisectorial, que es Vía Exterior. Estamos montando una aceleradora sectorial, que es Mar Exterior, dirigido al sector naval y conservas y pescado, con itinerarios diferenciados, porque son empresas con necesidades muy diferentes. Tenemos uno que está en funcionamiento ya, que es Vino Exterior, y otro que es Cultura Exterior. Tanto Vino Exterior como Cultura Exterior estamos haciendo, digamos que estamos en fase experimental. Es una experiencia piloto la que estamos desarrollando, porque creemos que son sectores que necesitan la ayuda, pero tenemos que adaptar los programas a las demandas que tengamos de ese sector en concreto, y estamos viendo cómo mejorar nuestros programas. Y luego tenemos un programa muy amplio que se llama Miércoles de Internacionalización. Todos los miércoles del año, en el Consorcio de la Zona Franca, hay actividades en temas de internacionalización.
y lo hacemos para que todo el mundo se acuerde que los miércoles hay algo. ¿Y cómo lo organizamos? Pues lo organizamos también pensando en ¿qué necesitan las empresas? Las empresas, cuando salen, lo primero que necesitan es conocer el mercado. Entonces, en todos esos países que veis, con señales tanto negras como rojas, son talleres y jornadas de mercados. Las que están en negro ya las hemos hecho, faltan las que están en rojo. ¿Y cómo las enfocamos? Primero, lo enfocamos porque nuestra estrategia es que las empresas tienen que ir a los talleres y tienen que ser prácticos. No queremos que se planteen temas teóricos o de formación. Lo que queremos es que las empresas hagan. Y, por ejemplo, en los talleres tenemos, aparte de una introducción básica sobre la cultura y los aspectos socioeconómicos del país, tenemos siempre 2 empresas que nos comparten sus experiencias para dar claves de cómo acceder a esos mercados. Y después les damos la oportunidad a todas las empresas que tengan tutorías individualizadas. Es decir, las empresas tienen unos problemas concretos, los preguntan con antelación y los consultores les preparan unas respuestas a medida, lógicamente, porque cada empresa tiene sus propias necesidades. Esto, por una parte, son jornadas de un día, pero también tenemos jornadas de 2 o 3 días apoyadas con tutorizaciones especiales, y estas están relacionadas con los temas que consideramos claves para la mejora de la gestión en las pymes. Por ejemplo, creemos que es fundamental que se hagan autodiagnósticos. Las empresas tienen que saber cuál es su posición frente a la internacionalización, si están preparadas, si tienen mano de obra capaz para ir, porque no tienen idiomas, porque saben hacer negociación internacional o no, si tienen músculo financiero para ir. Y para ello, antes de lanzarse y perder dinero, hay que hacer un autodiagnóstico. Entonces, tenemos un taller que le hacen el autodiagnóstico. Importante, en todos nuestros programas, las empresas lo hacen ellos mismos, no se lo hacemos. Yo sé que hay muchos programas en los que a las empresas se les da un plan de internacionalización. Nosotros creemos que así no se aprende a hacer un plan de internacionalización. Nosotros queremos hacer un plan de internacionalización y ayudarlos a ejecutarlo, porque luego vamos de la mano con ellos para ejecutarlo. Más talleres que creemos que son importantes: la negociación internacional, presentaciones empresariales. Yo creo que los gallegos tenemos a veces déficit de comercialización, así como, hablemos así en general, ¿no? Sabemos que los catalanes se venden muy bien comercialmente, tienen mucha experiencia desde los fenicios o desde los griegos que están comerciando por el mundo. Nosotros tenemos como más timidez, vamos a decirlo así, a la hora de prepararnos y presentar y ser agresivos en la venta de nuestros productos. Pues hacemos talleres en los que las empresas preparan unas presentaciones, se critican y se vuelven a hacer las presentaciones para que realmente mejoren en esta área. Y también hacemos talleres de negociación internacional con personas que son chinas, con personas que son italianas y con personas que son americanas. Y tienen que hablar en estos procesos de negociación en inglés o en chino, que no hay, la gente no sabe, no hablan chino, pero sí en otro idioma, para que también tengan soltura en estos temas. Y luego tenemos más talleres que lo que vemos es que realmente las empresas lo necesitan. Fijaros, este año, desde febrero, han pasado por estos talleres 341 personas y se han inscrito 180 empresas. Y siempre en los talleres hay entre 15 y 25 empresas. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que estamos, dándole a las empresas lo que están demandando, que es formación práctica. En cuanto a participación, hemos visto que el sector con más participación es pesca y conservas, y a raíz de estos datos hemos decidido hacer lo que os decía antes de Mar Exterior, que es una aceleradora específica para el sector del mar. Quería explicaros un momentito lo que es una aceleradora de internacionalización. Nosotros lo que queremos en una aceleradora de internacionalización es que las empresas les lleve menos tiempo salir fuera y que lo hagan de manera más segura. ¿Cuántos de nosotros no conocemos empresas que salieron a explorar mercados, perdieron un montón de dinero, no fueron capaces de consolidarse y al final la experiencia fue un fracaso? Entonces, lo que queremos nosotros es evitar esos procesos, y el proceso de pensamiento, de elección y de
valoración de los mercados y de tus estrategias se haga aquí. Y para eso los ayudamos con un programa que tiene 7 meses de duración. El programa de Vía Exterior tiene 7 meses de duración y es un programa que está orientado a que las propias empresas, como decía yo antes, hagan todo el proceso. Hay una fase de estrategia en la que hay formación y tutorización. ¿Tutorización para qué? Para que las empresas hagan su plan de internacionalización. Y luego hay una fase de aceleración. ¿Qué es la fase de aceleración? Es la fase en la que nosotros les ayudamos a ir a los sitios, a implantarse en el exterior. Entonces, tenemos mentores expertos en mercados que le analizan su situación, sus productos en esos mercados. Tenemos coachings también. ¿Por qué? Porque consideramos que es fundamental hacer un trabajo personal en habilidades soft, que se llaman. Hay que formar a la gente y hay que darle seguridad en procesos de negociación, en presentaciones, en desenvolverse en situaciones diferentes. Y eso hay que entrenarlo a las personas. No es con formación, es con entrenamiento personalizado. Y luego tenemos también otra herramienta, que es la vigilancia competitiva, que nos permite que las empresas tengan siempre unos sistemas para detectar cómo se está moviendo el mercado de sus productos. Y luego tenemos un foro en el que les facilitamos el acceso a la financiación. Estamos en la 3ª edición de Vía Exterior y hemos conseguido que las empresas sean capaces de abrir nuevas sedes en los países que están en azul. Y hemos conseguido que las empresas que hayan pasado por ahí abrieran nuevos mercados en todos los países que están en rojo. Es bueno, yo creo que realmente las empresas valoran muy positivamente este tipo de programas porque están orientados básicamente a sus necesidades. Ese es el modelo de las aceleradoras, que lo estamos haciendo también con cultura. Vamos a empezar ahora porque creemos que en Galicia hay un sector cultural por ejemplo, sector que está relacionado con los videojuegos, con la creatividad, con la producción musical, que sí necesita apoyo para su proceso de internacionalización. Y vamos a empezar ahora a hacerlo. Y estamos haciéndolo ya del vino con más de 15 empresas que están preparándose ya para hacer su salto a la internacionalización. Y por mi parte, pues nada más, yo lo que quería hablar era de cómo estamos nosotros ayudando a las empresas a realmente fortalecerse para poder salir fuera. Creo que es un momento en el que la reflexión es fundamental, precisamente porque es un momento cambiante. No se puede salir a ciegas. Estamos mucho más seguros si tenemos la información y estamos convencidos y sabemos lo que nos vamos a encontrar. Pues nada más, muchas gracias y dispuesta a las preguntas en el momento del coloquio. Muchas gracias, Débora, por su intervención. Pasamos ahora a la intervención de don Sergio Prieto López, director territorial de Comercio en Galicia de ICES España, Exportaciones e Inversiones. Tiene la palabra. Buenos días a todos. Se oye bien, ¿no? En primer lugar, me gustaría dar las gracias a la Fundación Provigo por invitarnos a estar hoy aquí presente. Yo creo que es una jornada muy interesante. Cuando me llamaron y me propusieron pues, el estar, la verdad es que me pareció muy interesante y sobre todo pues, yo creo que es, como decía Débora también, es el momento un poco de hablar de esa salida al exterior y de las situaciones que tenemos hoy en día, de esa situación también cambiante que sobre todo este primer semestre del año 2019 pues está surgiendo pues con los problemas tanto sobre el Brexit, también con el nuevo proteccionismo, etcétera, y un poco pues ponernos a ver hacia dónde queremos ir y qué retos tenemos. Bueno, en principio la ponencia que tenía preparada es un poco dar unos pequeños datos sobre el comercio exterior de Galicia, que ya los adelantó tanto Soto Davino principalmente, y luego pues un poco ver cuál es la estrategia que tenemos nosotros para la internacionalización de la empresa española y gallega en particular, desde el punto de vista tanto de la Secretaría de Estado de Comercio, a la que pertenecemos dentro del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, como por parte del ICES, que es el órgano, la herramienta que tenemos pues, para aplicar esta estrategia.
A nivel de comercio exterior de Galicia, bueno, yo creo que ya se ha comentado anteriormente. Es verdad que los últimos 18 años venimos creciendo de manera importante, sobre todo los últimos 3 años, 2016, 17 y 18, fuimos batiendo récord de exportaciones continuamente. El año pasado cerramos también con récord de exportaciones por encima de los 22.800 millones de euros. Es la primera vez en la historia que se cerraba una cifra de exportación por encima de los 22.000 millones de euros. En el año 2017 también se había batido el récord de los 21.000 millones de euros, con lo cual venimos de una senda alcista y bastante buena y bastante importante. El año pasado se cerró con un crecimiento prácticamente del 5,5% de las exportaciones respecto al año 2017 y muy por encima del crecimiento a nivel nacional, la media nacional que está prácticamente casi en el 3%, con lo cual estábamos creciendo el año pasado un 2,5% puntos por encima de la media nacional. A nivel de importaciones también fue un valor bastante elevado, de más de 19 millones de euros y un crecimiento del 11%, y cerramos el año con un saldo comercial de superávit de 3.800 millones de euros. Sin embargo, bueno, y ahora sí que quería comentar una serie de cuestiones. Galicia es la 6ª comunidad autónoma más exportadora de España a nivel nacional. Independientemente del crecimiento que hemos tenido en los últimos años, siempre se ha mantenido en la 6ª posición. Es verdad que estamos por debajo de las 4 grandes comunidades autónomas, que no podemos competir con ellas por población, número de empresas, etcétera, pues como son Cataluña, Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana, y estamos siempre pues un poco más a la par con País Vasco, Castilla y León y nosotros, que somos los 3 que estamos jugando en ese tablero del 5º, 6º o 7º puesto principalmente. Es verdad que el año pasado representó a nuestras exportaciones el 8% total del valor de las exportaciones españolas. Es una cifra muy elevada. Nosotros, cuando hacemos los análisis un poco bueno, pues a qué nivel deberíamos de estar o de representar a nivel nacional, siempre hacemos la comparación con lo que una comunidad autónoma aporta al PIB español. Galicia aporta aproximadamente el 5,5% al PIB, con lo cual las exportaciones deberían de estar aportando más o menos lo mismo, con lo cual que estemos prácticamente 2,5 puntos por encima de lo que deberíamos de estar, habla muy bien del sector exportador gallego y de la tendencia que hemos tenido en los últimos años. Es verdad que estas cifras son por valor, luego las analizaremos un poquito más en detalle, pero bueno, digamos a nivel macroeconómico o a nivel macro sí que podemos decir que la situación es bastante buena. Fuimos la 6ª comunidad autónoma con más crecimiento el año pasado y bueno, y el saldo comercial, como comentaba, fue muy elevado. Sí que es importante aquí, y es una cuestión que a mí siempre me gusta decir como técnico principalmente, es el tema del saldo comercial. Yo creo que muchas veces cometemos el error de fijarnos si tenemos superávit o déficit, y yo siempre digo lo mismo, no es importante tener superávit o déficit, sino cómo está estructurado este superávit o este déficit. Y lo veremos un poquito más adelante. Es decir, una comunidad autónoma o una región puede tener déficit comercial y estar bien y estar contenta. Lo vemos en el mapa que tenemos ahí de España. Vemos que Cataluña y Madrid tienen grandes déficits comerciales y, sin embargo, están encantados de tenerlo. Cataluña, por ejemplo, tiene un gran déficit comercial y se ha convertido en el hub de la distribución de España. Es decir, toda la distribución de productos, prácticamente de mercancías, pasa por Cataluña y se distribuye por toda España, con lo cual tiene el control de la distribución. A Madrid le pasa prácticamente casi lo mismo. Aquí en Galicia tenemos un sector tradicional muy importante para nosotros, que es el sector pesquero, en el que tradicionalmente siempre ha tenido déficit comercial. No estamos preocupados porque haya déficit, al contrario. Hemos conseguido, gracias a esas importaciones, más importaciones que exportaciones, hemos conseguido crear una estructura aquí interna con empresas importantes, con cadena de valor, con empleos, etcétera. Con lo cual, no es tanto fijarse si hay superávit o déficit, sino cómo está estructurado. Y veremos, y ahora más adelante veremos esos pequeños problemas de estructura que sí que creemos que existen aquí y que tenemos que trabajar. A nivel de provincias, un poco por hacer un pequeño repaso, nosotros las exportaciones de aquí siguen dominadas por el eje Ferrol-Tui, nosotros nos gusta llamarlo así. Queremos salir del eje atlántico, del eje Coruña-Vigo, etcétera, y queremos un poco hacer un guiño tanto a la ciudad industrial más al norte que tenemos como a la de más al sur, y bueno, siempre hablamos del eje Ferrol-Tui, que creemos que puede ser coger todo. Prácticamente centraliza el 93% de las exportaciones de Galicia, principalmente pues provincia de Coruña y Pontevedra. Sí que es verdad que principalmente o tradicionalmente hasta el año 2014, provincia de Pontevedra, principalmente Vigo,
era el gran motor del comercio exterior gallego, y sí que es verdad que en el año 2014 se ha producido un pequeño cambio de tendencia y es la provincia de Coruña, principalmente guiada por este gran monstruo que tenemos en Arteixo, pues es el que lidera las exportaciones con más del 50%. Y posteriormente pues Ourense y Lugo con un 4 y un 3%. A nivel de importación la tendencia es contraria, provincia de Pontevedra, principalmente Vigo, es la que lidera las importaciones, principalmente como comentaba también Débora, lo veíamos en los gráficos que ha presentado Débora, por las importaciones del sector de automoción, de componentes de automoción que están derivados de la fábrica de PSA. Y por saldo comercial, bueno, pues cada provincia pues tiene algunos superávit, otros déficit, pero lo importante, como comento, es siempre la estructura que tenga ese saldo comercial. Por sectores, bueno, como adelantaba ya Débora, pues el sector textil es el líder. El año pasado representó el 26% de la exportación, siempre hablando en términos de valor. Seguido de automoción, 17%. Si en automoción también incluimos los vehículos comerciales, que están incluidos dentro del capítulo de bienes de equipo, estaremos hablando de un 22%. Estaríamos hablando de todas las Berlingo, K9 que salen de la fábrica de PSA. Bienes de equipo, un 14%, principalmente en transportes, material de transporte de vehículos, todo lo que es bienes componentes de automoción, que es el 6%, y luego pues el sector naval con un 2%. Y luego semimanufacturas, productos metálicos principalmente, y seguido el sector alimentario, en el que prácticamente el 80% de la exportación agroalimentaria de Galicia es sector pesquero, si hablamos tanto de pesca fresca congelada como de conservas. Sí que es verdad que lo que tenemos son, como comentaba anteriormente Albino, pues hay 5 principales sectores o 6 partidas arancelarias que prácticamente pues, juntan el 83% de la exportación gallega, como son pues, textil, automoción, bienes de equipo, alimentación y petróleo, aunque sí que es verdad que a nivel geográfico está bastante dividido, bastante bien situado, muy dividido, tanto entre Vigo, Coruña, Ferrol y luego la parte de Galicia interior con todo el sector agroalimentario, quitando pesca. Por provincias, aquí en Vigo, pues principalmente las exportaciones, automoción es el 42% de la exportación, seguido de bienes de equipo, que es principalmente componente de automoción, con lo cual prácticamente estamos hablando que casi más del 60% de la exportación de aquí pues, se centra tanto en automoción como componente de automoción, seguido de alimentación, centrado principalmente en pesca y posteriormente productos químicos. Y a nivel de importación, pues prácticamente casi lo mismo. Por destinos, Francia, Portugal, Italia son los principales, sobre todo pues, Francia y Portugal, que prácticamente centran casi el 40% de la exportación de Vigo. Y por destinos de importación, principalmente de Francia, derivado de la automoción. Bueno, Ourense y Lugo me lo salto y Coruña también. Aquí sí que me quiero centrar un poco más, que es un análisis que tenemos por patrón geográfico de exportaciones y destino de las exportaciones. Un poco, tanto esta diapositiva como la siguiente, sí que me quiero centrar un poquito más y parar a hablar de ella, porque es una de las cuestiones que ya Débora en su presentación también comentaba y en la que tenemos que trabajar y estamos trabajando todas las administraciones de manera conjunta. Aquí se refiere principalmente a los destinos de la exportación. Desde nuestro punto de vista tenemos un pequeño gran problema, y es la elevada concentración que tenemos de las exportaciones en los mercados comunitarios. El año pasado prácticamente la exportación de Galicia a la Unión Europea representó el 78% de nuestras exportaciones. Tenemos una gran concentración en estos mercados, es normal y es lógico, viene también bastante derivado del pequeño tamaño de la empresa exportadora, de la pyme que tenemos aquí, que no es capaz de llegar a mercados lejanos pues por problemas de estructura interna y se centra mucho en el mercado más cercano. De hecho, nuestro principal cliente es Francia, representó nuestro 19% de exportaciones, seguido de Portugal un 13%, Italia un 10%, Reino Unido un 7% y Alemania un 5%. Lo principal de esto ya no son los datos que representa, sino que los 5 principales clientes nuestros, que son estos 5 países, Francia, Portugal, Italia, Reino Unido y Alemania, prácticamente representan el 55% de nuestras exportaciones. Es decir, más de la mitad de nuestras exportaciones están centradas en solo 5 clientes. Tenemos que irnos hasta el noveno puesto para ver el primer país no Unión Europea al que exportamos, que es Marruecos, según datos de 2018. Después de Alemania, que es el 5º cliente, exportamos a Bélgica, Holanda y Polonia. Es decir, estamos exportando más ahora mismo a Polonia que lo que exportamos a Marruecos. Exportamos más a Polonia que lo que exportamos a México. Exportamos más a Polonia que lo que exportamos a China. O exportamos más a Polonia que lo que estamos exportando a países importantes como pueden ser Japón,
India, Corea del Sur, Sudáfrica, etc. Nuestro noveno país es Marruecos, que es el primer país de la Unión Europea y representó el año pasado solo el 3% de la exportación gallega. Estados Unidos es el 10º país, representó el 2,4%, y seguido de Turquía y México. Aquí, por ejemplo, no aparece China. China va a ser la primera economía del mundo dentro de prácticamente 5 o 10 años. Ahora mismo la segunda economía mundial y a día de hoy es nuestro 16º cliente. Creemos que es una cifra prácticamente insignificante, es el 0,9% de la exportación gallega va dirigida a China, y ahí sí que tenemos un déficit importante de presencia en estos terceros países o países no comunitarios. En definidas cuentas, en lo que hablamos sobre nuestro patrón geográfico de las exportaciones, sí que nosotros pues, comentamos que creemos, bajo nuestra humilde opinión, que existe un déficit estructural del patrón geográfico de las exportaciones. Tenemos una elevada concentración de exportaciones a la Unión Europea, 78%. Estamos 13 puntos por encima de la media nacional. A nivel nacional, las exportaciones de España a la Unión Europea representan el 65%. Estamos 13 puntos por encima a nivel nacional. Yo hace ya 15 años que aprobé la posición, soy funcionario y aprobé la posición sobre comercio exterior, pues, en la que llevo 15 años trabajando. Yo me acuerdo pues, hace 15 años, cuando estaba opositando, pues, que teníamos varios temas, analizábamos pues, la estructura del comercio exterior español, y todos los opositores repetíamos como un mantra que España tenía un problema de concentración de exportaciones, teníamos un déficit estructural grave porque nuestras ventas al exterior, a la Unión Europea, representaban el 75%. Es decir, hace 15 años las ventas nacionales eran el 75%, ahora es el 65%. En 15 años hemos conseguido bajar 10 puntos esta disminución. Aquí en Galicia estamos hablando del 78%. Estamos hablando que 3 puntos por encima de hace 15 años, cuando aquí hablábamos a nivel nacional que teníamos un problema, con lo cual sí que entendemos que tenemos un grave problema con esta elevada concentración de exportaciones en la Unión Europea. De hecho, tenemos una escasa presencia en terceros países y prácticamente una nula presencia en países que a día de hoy son el hub del comercio internacional, como es China, como es Japón, como es Corea, como es la India, como puede ser Marruecos, como puede ser Estados Unidos, Canadá, México o Brasil, por poner ejemplos. Si analizamos un poco también los datos por tamaño de la empresa exportadora, bueno, pues ya lo ha comentado Débora en su exposición. Nosotros obviamente opinamos prácticamente lo mismo que lo que opinan los expertos de Zona Franca. El año pasado tuvimos un total de 7.259 empresas que salieron al exterior, que exportaron productos de Galicia al exterior. Es verdad que estas 7.259 empresas representan solo el 3,5% total de la empresa exportadora española. El año pasado, el año 2018, hubo más de 203.000 empresas exportadoras españolas que vendieron sus productos fuera, y aquí pues, tuvimos 7.260, un 3,5%. Pero bueno, quizás son datos que si los analizamos un poquito más en detalle, nosotros nos gusta hablar más de empresas regulares o empresas relevantes. Para nosotros, empresas relevantes son aquellas que facturan a nivel de comercio exterior más de 50.000 euros año. Es un dato que a nivel de comercio exterior, pues una venta de 50.000 euros para una empresa año ya empieza a ser un poco significativo. Si analizamos estos datos, el año pasado en Galicia hubo 2.334 empresas que facturaron por encima de los 50.000 euros año, que tampoco es que sea una cifra muy elevada significativamente hablando a nivel de comercio internacional. Con lo cual, digamos que tenemos prácticamente unas 5.000 empresas, de esas 7.200, hay unas 5.000 empresas a día de hoy que están presentes en los mercados exteriores, pero que facturan menos de 50.000 euros año. Es decir, que entran, salen, pero no acaban de asentarse en los mercados exteriores. Ese es uno de los principales problemas que tenemos y sobre todo pues, ligado al escaso tamaño de la empresa exportadora. Como comentaba Débora y los datos, bueno, le he quitado aquí, pero los datos que tenemos, prácticamente las 10 principales empresas de Galicia representan casi el 53% de nuestra exportación. Son las 4 grandes más otras 6 que tenemos, que prácticamente también van a ser medianas tirando a grandes, prácticamente representan el 53% de nuestra exportación. Con lo cual tenemos un gran número de pequeñas empresas, pymes, que están entrando, saliendo, pero que no acaban de asentar sus mercados, que están haciendo exportaciones puntuales y por operaciones comerciales por debajo de los 50.000 euros. Y eso es un poco donde más tenemos que trabajar con ellas. Con lo cual, pues un poco a nivel de conclusiones respecto de estos datos,
Pues sí que es verdad que somos la sexta comunidad autónoma que más a nivel de exportación, que llevamos creciendo durante los últimos años en valores bastante elevados, pero sí que tenemos un déficit estructural importante que nos puede pues, acarrear ciertas consecuencias si no trabajamos en ello. Tenemos este déficit estructural basado en la elevada concentración que tenemos en los países de la Unión Europea, muy por encima de la media nacional, estamos hablando de un 78% respecto a un 65%, 13 puntos por encima de la media nacional, y sobre todo pues, el escaso tamaño de la empresa exportadora gallega. Sobre todo de esas pymes, estamos hablando que hay un alto porcentaje de PES, de pequeñas, con lo cual no son capaces de llegar, digamos, a esos mercados lejanos que necesitamos para diversificar nuestras exportaciones. Y a esto le tenemos que unir una serie de factores coyunturales que se están produciendo este año, 2019, en primer lugar, que son preocupantes y que nos está dando lugar a la caída de 4 de nuestros 5 principales clientes. Lo veremos más adelante, pero tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, Italia, a finales del mes de enero de este año, entró en recesión. Tenemos que tener en cuenta que tanto Francia como Alemania, que también son importantes clientes nuestros, prácticamente están en crecimiento cero, y tenemos que tener en cuenta por los problemas de incertidumbre que llevan asociados el Brexit. Con lo cual, 4 de estos 5 principales clientes este año 2019 están con problemas o con no crecimiento económico y con incertidumbres, y esto pues obviamente lo que está haciendo es que no están tirando de demanda externa y estos países están tirando de demanda interna y nuestras exportaciones están disminuyendo. Al nivel de la concentración de exportaciones, aquí traigo una diapositiva, un ejemplo que hemos hecho de cómo estamos situados con otras comunidades autónomas. Lo vemos que quitando Castilla y León, que está igual que nosotros en exportación a la Unión Europea, el resto de comunidades autónomas importantes, su dependencia de la Unión Europea es mucho menor que la nuestra. Estamos hablando de Cataluña, Madrid con cerca del 60%, Comunidad Valenciana 62%, Andalucía 60%, País Vasco 65%, en términos un poco de la media nacional. Y ahí sí que podemos comparar perfectamente cómo estamos situados con otras comunidades autónomas, que es bastante, no es una cifra correcta ni adecuada. Y a nivel de presencias en terceros países, pues también podemos ver, por ejemplo, en China nuestras exportaciones es el 0,9%, nuestro 16º cliente, mientras que a nivel nacional China es el 10º cliente ya de las exportaciones españolas, con un 2,2%, Japón es el 31º, Corea es el 29º, es decir, tenemos todavía terceros países a los que no llegamos o nuestras cuotas de mercado son todavía muy pequeñas comparado con la media nacional. Todo esto, pues, ¿qué ha dado lugar? Bueno, pues yo ya lo veníamos avisando ya desde el año pasado, pues que esta concentración de mercados europeos pues, podría pasar factura a la exportación gallega, pues en algún momento que se produjeran factores coyunturales como se están produciendo ahora. Pues como la japonización de la economía europea que se está produciendo este año 2019, y esto ha dado lugar pues que ya pues el primer semestre de este año 2019 las exportaciones estén disminuyendo y pues nos encontremos con portadas en los periódicos, pues sobre todo de este mes de enero, febrero y marzo, pues ya con el primer déficit exterior de Galicia en 12 años, con las exportaciones que se han desplomado, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los resultados que tenemos a nivel de primer semestre de este año? Bueno, pues es verdad que los datos hasta junio de este año, las exportaciones cerraron con 14.000 millones de euros y es un descenso del 8% respecto del primer semestre del año 18. Es verdad que venimos de un año récord, con lo cual la comparación siempre es odiosa, pero es verdad que sí que nuestras exportaciones han disminuido, han caído un 8% este año. Es la tercera comunidad con un mayor descenso acusado, por detrás de creo que era de Islas Baleares y creo recordar que era Castilla y León. Y hemos bajado de representar el del 8% al 7,3%. Hemos bajado 7 puntos menos, hemos bajado 0,7 puntos respecto al 2018. En saldo comercial también hemos bajado nuestro superávit comercial a 1.100 millones de euros. Y bueno, y principalmente lo que más nos preocupa es la parte de la derecha de la diapositiva, en la que vemos que prácticamente en todos los principales clientes este primer semestre de este año hemos tenido disminuciones de nuestras ventas. Hemos disminuido a Francia un 9% nuestras exportaciones, Portugal, que es el único que se mantiene con crecimiento, es un crecimiento nulo, estamos igual que estábamos el año pasado vendiendo a Portugal, y el resto de clientes principales, Italia una disminución del 16%,
Reino Unido una caída casi del 8%, Alemania una caída del 9,5%, Holanda una caída del 8%, Bélgica, bueno, Bélgica era petróleo y, bueno, y era en el sector energético, con lo cual no entramos a analizar, pero Polonia, por ejemplo, también una disminución de 1,8%. Incluso en terceros países, en Marruecos hemos bajado un 2%, en Turquía hemos bajado prácticamente casi un 19%. Solo ha habido 3 países en los que hemos incrementado este primer semestre del año exportaciones respecto al año pasado, que es en Estados Unidos, con un incremento de 1,5%. Esto es antes de aranceles, de aplicación de aranceles de la administración Trump, con lo cual veremos a ver ahora cuáles son los resultados de este segundo semestre del año. China, que sí que se ha incrementado un 26%, pero es verdad que también veníamos de cifras muy bajas, y Brasil con un incremento del 17%. El resto de países, de nuestros principales clientes, sí que hemos disminuido nuestras exportaciones, principalmente por esta elevada concentración que tenemos en países de la Unión Europea y el escaso o nulo crecimiento económico que se está produciendo en la zona euro. Con lo cual, bueno, pues lo hemos comentado muchas veces, hemos salido muchas veces en rueda de prensa diciéndolo, que la necesidad de diversificar mercados y de aumentar el número de empresas exportadoras son los retos que tenemos en este momento. Para ello, ¿cuáles son las acciones que desde la Dirección Territorial de Comercio e ICEX en Galicia dirijo y estamos llevando a cabo pues desde hace prácticamente 2 años y medio que yo me incorporé a este puesto? Bueno, pues principalmente 3 tipos de acciones. La primera es aplicar la estrategia de internacionalización de la economía española 2017-2027 aquí en Galicia, que tenemos aplicada en el Ministerio y en la Secretaría de Estado de Comercio. En segundo lugar, el desarrollo de acciones y planes de internacionalización y establecer mercados prioritarios tanto la exportación española como la exportación gallega y determinar qué mercados son prioritarios para salir de esta elevada concentración que tenemos de mercados. Y en tercer lugar, bueno, pues la creación de un grupo de trabajo de internacionalización de la economía gallega para trabajar principalmente pues, con asociaciones sectoriales, clústeres, con zona franca, con representantes de las universidades para analizar cuáles son los mercados prioritarios a los que podemos ir y cómo atacarlos. Es fundamental también atacar estos mercados, como bien comentaba Débora, y sobre todo buscar el asociacionismo, la colaboración, los consorcios, etcétera, para ir de manera conjunta y atacar estos mercados de manera conjunta, sobre todo por el escaso tamaño que tiene la pyme de aquí y que es necesario pues, trabajar de manera coordinada y de manera colaborativa. ¿En qué se basa esta estrategia de internacionalización que tenemos de la economía española y de la economía gallega? Bueno, en junio del año 2017, en el Ministerio de la Secretaría de Estado de Comercio aprobamos una estrategia de internacionalización de la economía española a 10 años vista. Es una estrategia que fue aprobada por todos los grupos políticos que estaban en ese momento en el gobierno y que podían gobernar. Fue aprobada tanto por el Partido Popular como por el PSOE como por Ciudadanos, bueno, y por todos los partidos que en ese momento tenían posibilidades de gobernar. Está a 10 años vista y no va a cambiar en los próximos 10 años. Es la que tenemos. De hecho, ha habido un cambio de gobierno y no ha cambiado esta estrategia y no va a cambiar independientemente de la incertidumbre que tengamos a nivel político. Es la que hemos planteado y la que tenemos establecida y la que trabajamos desde aquí hasta el año 2027. Tiene un objetivo que es aumentar la base exportadora española, y aquí en Galicia la gallega, y sobre todo consolidar la regularidad de las exportaciones. Esos 5.000 empresas que yo decía en Galicia que tenemos que están haciendo entradas puntuales, salidas, entradas, pero no acaban de asentar esos mercados, son donde queremos trabajar, donde nos centramos más con esas empresas, en trabajar. Y sobre todo, como decía también Débora, trabajar intraempresa. Queremos también, tanto nosotros como Zona Franca de Vigo, que es muy importante trabajar en el management, trabajar la gestión y trabajar también todas las acciones intraempresa. Para ello lo que tenemos son seis ámbitos de actuación, que es nuestra core business y nuestra Biblia que tenemos que seguir durante estos 10 años. Son 6 medidas, las 3 primeras, como veis, son medidas intraempresa en las que trabajamos. La primera de ellas es adecuar el tamaño de la empresa exportadora a las necesidades que tiene los mercados exteriores, es decir, no podemos decir o intentar que las empresas vendan en mercados lejanos, pues como puede ser sudeste asiático, como puede ser Asia, como puede ser Iberoamérica, como puede ser Sudáfrica, como puede ser la India, si estamos hablando de empresas pequeñas de 10-12 empleados que no tienen recursos, que no tienen financiación y que no tienen estructura. Primero tenemos que trabajar con ellas internamente, darles una estructura suficiente para abordar esos mercados, esa salida de mercados terceros. El programa que tiene
Zona Franca, con el programa de exterior es muy bueno, trabaja en ello. Nosotros también tenemos programas que son complementarios, como el ICES Next, todos los programas que te desarrolla el ICES, que son complementarios y en los que ambas instituciones estamos trabajando de manera complementaria para precisamente trabajar, como decía Débora, en esa formación y en esa gestión empresarial y en esa necesidad que tiene la pequeña empresa de poder salir fuera y en la que tenemos que trabajar intraempresa con ellos. La segunda medida es la digitalización. Es decir, no podemos abordar hoy en día el comercio internacional sin abordar el comercio electrónico, sin abordar los marketplaces, sin abordar las estrategias de entrada en mercados electrónicos en los países. No es el futuro, es el presente. Yo siempre digo lo mismo en todas las charlas que doy. Estamos prácticamente ya en el año 20 del siglo XXI y el mundo ha cambiado. Estamos viviendo un proceso histórico, estamos viviendo la cuarta revolución, la revolución tecnológica. Somos parte de la historia. Nuestros nietos y nuestros bisnietos en los libros de texto y de historia estudiarán este periodo de final del siglo XX y inicio del siglo XXI como el gran periodo en el que se produjo la gran revolución tecnológica, y tenemos que estar siendo conscientes que hoy en día cualquier empresa que no esté en comercio electrónico no puede estar a nivel internacional, no puede vender a nivel internacional, con lo cual tenemos que dar ayudas y programas para que las empresas a nivel internacional y a nivel estén presentes en los mercados electrónicos. Como digo, no es el futuro, sino que es el presente. Tenemos también varios programas a través del ICES, que es nuestra herramienta, como eMarket Services, etcétera, en el que ayudamos a la digitalización y a los procesos de I+D+I de las empresas. Y el tercero es la formación, el desarrollo de capital humano. Un poco viene lo mismo. Aquí principalmente tenemos empresas pequeñas en las que prácticamente son empleados de 10-15 empleados, una media de edad de unos 55 años aproximadamente, y que esas empresas no son nativos digitales. Yo mismo, yo tengo 45 años, no soy un nativo digital. Mi niña de 4 años me da 1000 vueltas, coge la tablet y la maneja mejor que yo. Ellos sí que son nativos digitales, nosotros no. Necesitamos formarnos, necesitamos aprender estas nuevas tecnologías y este nuevo acceso a nuestros nuevos mercados. Y para ello pues también tenemos que formar mucho a las empresas, tanto a los directivos como a los expertos en comercio exterior, como a los gestores, como comentaba Débora, esos trabajos que hay en formación, capacitación, etcétera, es lo fundamental. Hay que trabajar mucho intraempresa para luego poder abordar esos mercados. Y luego las últimas tres medidas que son más a nivel general, que es aprovechar sobre todo la pertenencia a la Unión Europea, aprovechar los acuerdos de libre comercio que la Unión Europea firma con muchos países y que muchas veces no somos conscientes o lo desconocemos, o llegamos tarde, mal y nunca, y hay que estar presentes en los mercados mucho antes de la entrada en vigor de esos acuerdos. Y pongo un ejemplo. El próximo jueves entra en vigor el acuerdo de libre comercio con Singapur. Que me levante aquí la mano la gente que sabía que la Unión Europea estaba negociando un acuerdo de libre comercio con Singapur. Una persona. La más lista de la clase. Son oportunidades de oro, de negocio, pero no podemos ir cuando se firma el acuerdo de libre comercio. Hay que estar 2 años antes para trabajar y para trabajarse al cliente y para estar pico y pala trabajando con ellos, para que en el momento que se produzca ese acuerdo de libre comercio, entrar. Eso es lo que hacen nuestros competidores, todas las empresas europeas, franceses, alemanes, italianos, etcétera. Y nosotros tenemos que aprovecharlo. Y es una gran debilidad que tenemos, no solo aquí en Galicia, sino a nivel nacional de estructura empresarial española. Y luego, bueno, pues la captación de inversión extranjera, que como comentaba Albino, pues es complicada, sobre todo aquí en Galicia. Bueno, es complicada porque al final, a nivel nacional, pues Madrid y Cataluña son los grandes atractores de inversión extranjera. Y la cooperación público-privada. Todo esto lo tenemos que hacer siempre con asociaciones, con clústeres, con instituciones como Zona Franca, que trabaja muy bien, y siempre de manera coordinada, una coordinación público-privada, que es la fundamental y con la que tenemos que trabajar. Y por último, ya para acabar, comentar simplemente que dentro de esta estrategia de internacionalización, bueno, pues lo que hicimos fue un ejercicio que nos duró más de 1 año y medio de análisis de cuáles podían ser los mercados prioritarios y objetivos de la exportación española y en general y gallega en particular. Todo esto lo hicimos bueno, fue un estudio que hicieron más de 50 funcionarios del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, de nuestra Secretaría de Estado de Comercio, en el que se analizaron tanto indicadores económicos sobre potenciales de mercado como la información proporcionada. Sabéis que nosotros tenemos
una red de 103 oficinas comerciales que dependen de las embajadas de España, que estamos en 103 países, y entonces nuestras oficinas comerciales proporcionan continuamente datos sobre oportunidades